¿Cómo están? Espero que estén bien. Yo aquí poniéndole power a la cuarentena y poniéndole power al frío. Antes de cualquier cosa, contarles que el día de hoy, viernes 29, chiquillos, les va a llegar un pequeño mensaje de mi parte por Classroom, comentándole un poco de si le falta o no le falta algo para terminar su guía a los que me la han enviado. Que no lo ha hecho, lo invito a poder hacerlo, ¿cierto? Cuando pueda. No se estresen, no se apuren. Mi intención es que me puedan llegar, pero si se demoran, no importa. Lo importante es que lleguen. Bueno, hoy día nosotros vamos a tocar un tema que para mí es sumamente importante, que tiene relación con lo que hemos visto anteriormente, que se trata sobre cómo podemos evidenciar, cómo podemos ver realmente la desconfianza en la democracia. Las veces anteriores hemos hablado de la desconfianza en la democracia, pero no habíamos visto un ejemplo real. Entonces ahora lo vamos a tocar. El objetivo de hoy es analizar la desafección política y las consecuencias que trae. Seguramente más de alguno a lo mejor por ahí ha escuchado este término, otro no tenga idea de qué se trata. Entonces la idea, ¿cierto? Primero va a ser entender lo que es para luego poder justamente entender sus consecuencias. Más de alguno cuando entienda se va a dar cuenta que lo conoce. Bueno, primero, ustedes saben, chiquillos, y tienen claro que este tema de la desconfianza en la democracia existe por múltiples razones. Hablábamos de la corrupción otro día, hablábamos de que no representa a la gente, ¿cierto? Hablamos de que en realidad las personas como que de alguna forma no le importa porque no se sienten representadas y dicen que también fomenta la desigualdad. Entonces, por muchas razones, la gente de alguna forma desconfía de la democracia. Y nosotros hablábamos que es clave que la gente participe de la democracia para fortalecerla, porque si la gente no participa, no la va a fortalecer y al final lo único que va a pasar es que cada vez va a ser más débil. ¿Cómo se evidencia? ¿Cómo se ve eso? Eso se ve a través del fenómeno de la desafección política, que es lo que vamos a ver a continuación. Esto es muy importante que ustedes lo puedan leer, ¿cierto? Yo no lo voy a leer para no ser tan largo el video, pero en resumidas cuentas, la desafección política es cuando la gente no quiere votar, cuando la gente no quiere participar, ¿ya? La gente no vota, la gente no participa. Ah, me da lo mismo. Ah, si salen siempre los mismos. ¿Para qué? Si voy a puro perder mi tiempo. Esas son frases de desafección política. El no querer participar de las elecciones, el no querer participar de debate, el no querer estar, el no estar ni ahí. Eso es desafección política. ¿Ya? Y eso obviamente trae serias consecuencias. El hecho de que la gente no participe para nuestro país es terrible. Imagínense, es tan terrible que las Naciones Unidas hizo una investigación y decretó que Chile es el país con mayor abstención electoral de todo el mundo. En todo el mundo nadie vota menos que nosotros. Así de terrible es para nuestro país la desafección política. Y otro dato importante es que desde 1990 para adelante, es decir, desde que volvimos a la democracia después de la dictadura, desde ese tiempo en adelante cada vez ha ido disminuyendo más y más la desafección política. De hecho, aquí tenemos un gráfico que lo demuestra. En 1989, el 87% de las personas que podían votar participó. No son todos los chilenos, toda la gente que puede votar. A medida que pasaron los años, ¿cierto? El número fue disminuyendo, disminuyendo, disminuyendo. Hasta el 2009, que fue la última vez que las personas tenían que votar por obligación. Imagínense, votando por obligación llegamos a un 59% de participación. El resto se excusó, ¿cierto? Inventó quizás qué excusas y algunos simplemente no quisieron participar. Entonces, como eran muchas multas que hubo que pagar, etcétera, se decidió de alguna forma que para la siguiente elección, o sea, en este momento, el voto fuera voluntario. ¿Y qué pasó? Que la cifra bajó dramáticamente un 45% para el 2012. Luego pegó un repunte, ¿cierto? Para lo que fue las presidenciales el 2013, porque obviamente hay más gente interesada en votar por presidente que por un alcalde, siendo que los dos son importantes. Pero luego, ¿qué pasó? Que para la segunda vuelta del año 2013 el número bajó automáticamente. Y después
volvemos a los alcaldes el 2016 y nuevamente tenemos un bajón de un 36%. Chiquillos, el 36% de las personas que podían votar solo participó, del 100. O sea, estamos hablando de un número dramáticamente bajo. Lamentablemente no tenemos cifra actualizada al día de hoy, pero seguramente los números son mucho menores. Entonces, es preocupante. Esto es el problema de la desafección política. El problema es que la gente no vota y no participa. Y si la gente no vota y no participa, obviamente tenemos problemas después, porque la gente no se siente representada por el gobierno o por las personas que están a cargo. Si yo no voté por el alcalde, por ejemplo, no me siento representado por ese alcalde, entonces obviamente hay muchas cosas de las que él hace que no me gustan. Y para mí es fácil opinar y criticar, ¿cierto? Lo mismo pasa con el presidente o presidenta. Es fácil. No, que el presidente aquí, que el presidente allá, ¿cierto? Pero si yo no voto, si yo no participo, yo no tengo por qué opinar. Recuerden ustedes que se elige un solo presidente que es por la mayoría de los ciudadanos que votan los ciudadanos. Entonces, si ni siquiera la mitad de los ciudadanos está votando, es difícil que ese presidente sea realmente el que los representa a todos. Por eso es importante votar, para que la persona que nos gobierne, nos podrá gustar o no nos podrá gustar, después es otro tema, pero la persona que nos gobierne es la persona que realmente la gente se siente representada por él o por ella. ¿Y qué está pasando? En Chile no está pasando eso. En Chile hace mucho tiempo, imagínense del 2012, a excepción de este momento, ¿cierto? Que fue un pequeño quiebre. Hace mucho tiempo que la gente no participa de una manera adecuada. ¿Qué digo yo? ¿Participa de una manera adecuada? Que volvamos a estos números. Yo les pregunto a ustedes, ¿la votación debería ser obligatoria o debería ser voluntaria? Ese va a ser un tema que seguramente en algún momento lo vamos a conversar. Pero piénsenlo ustedes por mientras, para que de alguna forma podamos encontrar una solución a este tema. Y un dato extra, en el 2017 se hizo una pequeña encuesta en la que las personas tenían que ponerle notas a las instituciones públicas de Chile, a los partidos políticos, a la Cámara de Diputados, a la AFP, al Senado, a la ISAPRE. Y aquí están sus notas. Un 2,5, un 2,7, un 2,8, un 2,8 el Senado también, y la ISAPRE un 3. Seguramente a raíz de todo lo que ha ocurrido en los últimos tiempos, porque esta encuesta es del 2016, no es tan actualizada, pero sirve igual, seguramente estas notas van a ser inferiores. Si yo mismo les pregunto a ustedes, tal vez ustedes le van a poner notas inferiores a esto. Para ustedes, ¿cuál es la peor institución al día de hoy? ¿Es una de estas o es otra? También se los dejo como pregunta. Seguramente cuando tengamos el apoyo virtual o cuando nos encontremos en clase algún día, espero que pronto, podamos discutirlo, ¿cierto? Y podamos conversar de estos mismos temas presencialmente. Lo importante es que ustedes sepan, ¿cierto?, que esa desconfianza hacia la democracia no solamente es hacia el gobierno, sino que también pasa con las instituciones públicas. Nosotros en Chile ya no creemos en nada, ya. Imagínense, estas notas lo demuestran. Bueno, vamos a ver si aprendimos algo. Para poder revisar si aprendimos algo y para que esto sea significativo, ¿cierto? Que es bastante breve, los invito a revisar la siguiente guía para que la puedan hacer. La guía la tengo por aquí. Aquí está. Esta guía, chiquillos, chiquillas, primero parte con un tema muy importante que es el índice de desarrollo humano. En palabras simples, para no estresarlo, el índice de desarrollo humano es un indicador que demuestra algunas cosas de un país. Considera la esperanza de vida de la población, considera los años de escolaridad que tiene la gente y el ingreso nacional per cápita. Con esas tres, ¿cierto? Se saca un número y ese número, entre más alto sea, va a ser mucho mejor. Bien, bueno, eso para que lo tengan en consideración porque les va a servir. ¿Para qué les va a servir? Para este momento. Aquí lo primero que tienen que hacer antes de responder esto, ¿cierto? Es que hay que observar atentamente esta infografía. Esta infografía, mis queridos y mis queridas, muestra dos cosas. Muestra la cantidad de abstención electoral que existe en el mundo de los países que tienen democracias y muestra también el índice de desarrollo humano. ¿Ya? Aquello que entre más naranjito esté, va a ser más alto el índice de desarrollo humano, entre más difuso esté el color, ¿cierto? Va a ser inferior.
Acá, para los colores, la abstención electoral. Si es amarillo, significa que existe una mayor desafección política y si es azul, significa que es una menor. O sea, por ejemplo, podemos decir así a la rápida que si se fijan, Chile tiene un 58% de abstención política. Este lindo mapita o esta infografía es más actualizada, del 2018. Entonces, sí nos puede entregar más información que lo anterior. Bueno, pero esta infografía dice que Chile tiene un 58%. Si ustedes comparan, es el país que tiene mayor abstención electoral del mundo. Si ustedes se fijan en los otros datos. Eso podemos rescatar, ¿cierto? Podemos rescatar que un país como Bolivia tiene solo un 8,1% de personas que no participan, que es bajísimo, es poco. También podemos destacar que países como europeos que se ven como más pequeños, más distanciados de nosotros, también tienen números interesantes, como Bélgica, como Dinamarca, como Suecia. Si ustedes se fijan, estos tres tienen un elemento en común, que su índice de desarrollo humano es altísimo, porque está en color naranjito. Aunque no siempre tiene que ver, porque si ustedes se fijan, Bolivia no tiene un índice de desarrollo humano alto, sino que en realidad es muy bajo, es bajísimo, pero sin embargo su participación es poca. Entonces, lo primero que ustedes tienen que hacer es mirar esta infografía, ¿cierto? Analizarla, entenderla, y luego de eso responder. ¿Cuáles son los 10 países que tienen mayor abstención electoral? No es necesario que los pongan en orden, pero sí que los señalen cuáles son los 10. Ahora, esos 10 países que ustedes van a agregar acá, ¿tienen algo en común? Tienen algo en común. ¿Qué será ese elemento en común que a casi todos los une, que nos permite entender por qué razón, ¿cierto?, están con ese problema. Perdón, pasé a sacar la guía. Volvemos. Esa es la primera parte. Después, la abstención electoral, ¿de qué manera afecta a la democracia? Lo hablábamos recién. Acuérdense el gráfico que les mostré. Acuérdense, vamos a ir aquí. Acuérdense de este gráfico. Este gráfico tiene que ver con justamente la respuesta a esta pregunta. Tienen que dar dos fundamentos para poder explicar de qué manera la abstención electoral afecta a la democracia. Ya, ahí está la infografía, ¿cierto? Y para ir terminando ya, tienen que leer este breve texto y fundamentar si están de acuerdo o no están de acuerdo con lo que dice el autor en torno a la educación ciudadana en los colegios y en torno también a la desafección política. Y por último, tienen que completar esta pequeña bitácora de aprendizaje en la cual deben señalar qué han estudiado en esta clase, debería de ser la desafección política y espero, qué ha sido lo más interesante, por qué ha sido lo más interesante, qué no les quedó claro, a lo mejor hay algo que no se entendió bien, sería bueno que me lo dijera, qué fue lo menos importante, qué es aquello que en realidad no, esto da lo mismo. ¿Para qué me sirve esto? ¿Para qué me servirá aprender de esto? ¿Tiene alguna importancia? Claro que la tiene. ¿Cuál es? Y por último, a partir de esto que he aprendido, ¿de qué me gustaría más aprender? Me gustaría saber por qué en Chile pasa esto, por qué Chile es el que tiene mayor desafección. Me gustaría saber por qué, por ejemplo, un país como Suiza, que se supone tan serio, tiene un 50,9% de desafección política, por ejemplo. No sé. Ustedes, ¿cierto?, dirán ahí lo que quieran aprender más. La idea es que podamos profundizar los aprendizajes siempre. ¿Ya? Bueno, una vez que la terminen, van a tener permiso de dormir, no antes. Así que, por favor, pónganle bueno a esta guía, que les quede hermosa, linda, como quien habla. Y será hasta una próxima oportunidad y se me cuidan mucho. Ánimo.